Hermanos, Dios les bendiga, espero que se encuentre bien. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Espero que, ah, estemos listos ya y pues vamos a orar para comenzar. No voy a poder estar de manera presencial, pero pues a través de este medio podemos continuar con la clase. Acompáñenme, por favor, vamos a orar. Padre Santo, mi Dios, en estos momentos te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque usted es tan bueno con nosotros. Y Dios nos da la oportunidad todavía de seguir siendo enseñados por su bendita palabra. Yo ruego me ayude, me dé sabiduría y entendimiento, Señor, para hacer bendición a mis hermanos. Ayúdeles también, Señor, allá en casa, a los que están aquí en el aula del instituto. Sé con cada uno, Padre, para bien y pues en todo su nombre sea honrado y sea glorificado. Se lo pedimos, Señor y Dios, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Estaba echando un ojo, ¿verdad?, aquí a la guía de clases. Hoy es día, ¿verdad? 8 de octubre. Debe entregar la tarea del método tópico, ¿verdad?, para hoy. Entonces, no olvide, ¿verdad?, las lecturas. Y el día viernes hay un versículo más ahí para anotar, para memorizar. Y bueno, probablemente voy a preguntar también sobre la lectura del libro de texto y de la Biblia. Por ahora, por hoy, solamente es entregar la tarea. Espero que ya la puedo enviar antes de la clase o justo en el momento de la clase. Y eso va a ser de mucha ayuda. ¿De acuerdo? Cualquier duda, hermanos, sugerencia, lo que usted necesita, háganmelo saber, por favor. Y bueno, estamos ahí para ayudarle, por favor. ¿De acuerdo, hermanos? Acuérdense también, la siguiente semana tenemos el examen bimestral. Creo que lo tenemos el día viernes, entonces nada más preste atención ahí en lo que tenemos y lo que hay que repasar en cuanto a pruebitas, material. Parte de lo que vemos en clase, hermanos, sí tiene significado y valor sobre lo que está memorizando, pero cuando estudiamos especialmente libros de la escritura, el valor más elemental es sí la comprensión, pero para poder explicarlo, y el valor práctico, ¿no? O sea, cómo aplicamos esos versículos, esa palabra de Dios a nuestras propias vidas. Entonces, pues simplemente no sería eso. Vamos a continuar ahí en la escritura. Estuvimos viendo, hermanos, el capítulo 10. Estuvimos viendo ahí en la escritura, hermanos, el capítulo 10 del libro de Hebreos. Esta es la última, bueno, es la penúltima, la cuarta gran advertencia que se da en la carta. Continuamos, hermanos, el capítulo viendo de la posesión, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Y bueno, todo este texto, todo este párrafo termina con una exhortación, hermanos, ok, mira, si tenemos, dice versículo 19, libertad, podemos acercarnos al Dios vivo, hermanos. ¿Cuánto mayor castigo merece quien menosprecie este conocimiento? Quien menosprecie, hermanos, al gran sacrificio que Dios ya nos ha mandado, que es el Señor Jesucristo. O sea, cuánto mayor sacrificio, ¿verdad? Cuánto mayor castigo, hermanos, merece alguien que menosprecia, pues, las bendiciones que Dios les ha dado. Como decía un autor, hermanos, no hay cosa peor que, hermanos, menospreciar lo sagrado tomándolo como común o hasta impuro. Eso también ha sido llamado como profanación, profanar. Y ese, hermanos, es el peligro de los cristianos, el peligro que tenían los hermanos de aquel entonces, pero también sigue siendo nuestros peligros. Pensar que realmente el sacrificio de Cristo no es tan sagrado, que no es suficiente. Y vaya, eso puede suceder también, hermanos, en el ministerio, con todas las cosas sagradas de la iglesia y todo lo que implica, hermanos, adoración y servicio al Señor. Cuando un cristiano menosprecia esto, lo pisotea, lo minimiza, lo hace común,
siendo, hermanos, que no es común, sino algo extraordinario, privilegiado y maravilloso. El capítulo, hermanos, terminó entonces en la última sección de versículo 26 al 39. ¿Se acuerda la frase? Porque si pecaremos voluntariamente, eso añade, hermanos, a una posibilidad. Si alguien peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay remedio. En otras palabras, hermanos, una persona que menosprecia el sacrificio de Cristo, ya no hay remedio para esas personas. Al mismo tiempo, hermanos, este capítulo pudiera proveernos también tres diferentes maneras en las que alguien peca y por lo tanto, pues no alcanza la salvación, nunca es salvo, ¿verdad? Entonces, número uno, hermano, si una persona rechaza el conocimiento de la verdad, hermano, no hay nada más que se pueda hacer por esa persona. Simplemente ha pecado. Dice, una horrenda expectación de juicio le espera y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Comúnmente, hermanos, los profetas del Antiguo Testamento habían enseñado, habían hablado sobre las consecuencias del pecado, el horror del pecado. Y vaya, el autor de Hebreos, dentro de los autores del Nuevo Testamento, es uno de los que más, hermanos, tienen presente este tema y nos lo escribió y nos los hizo ver bien, nos los hizo ver, hermanos, bien claro. Bien en claro. Que hay un horror y un juicio para aquellos que menosprecian, hermanos, el conocimiento de la verdad. Y luego nos dio la comparación, hermanos, de Moisés. Dice, porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 personas debería morir irremisiblemente. Los hermanos, la ley decía, si tienes un hijo rebelde, hay que apedrearlo. Pero hermanos, ¿qué se esperaría para alguien que teniendo la gracia de Cristo menosprecia tanta bondad y tanta misericordia? Eso es lo que dice el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Hermanos, el pecado es pisotear al Hijo de Dios, es pisotear al Cristo. Y número 3, hermanos, pecado llega a representar una afrenta, una ofensa. Pecado es ofender al Espíritu Santo. Cuando una persona, hermano, rechaza la salvación, está ofendiendo, hermanos, al Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que Cristo había hablado sobre la blasfemia? Es atribuirle, ¿verdad?, un poder al Espíritu Santo que no es correcto, que no le pertenece, el poder del mismo diablo. Gente dijo lo mismo en cuanto a Cristo, por el poder de Belcebú echaste los demonios. Era una blasfemia, hermanos, lo que estaban diciendo, una herejía. Pues igualmente, hermanos, hay una afrenta al Espíritu cada vez que alguien rechaza a Cristo, rechaza el conocimiento de la verdad. Y lo más triste es que mucha gente ni siquiera se da cuenta de estas cosas. Ni siquiera, hermanos, se da cuenta, ni siquiera se apercibe, ¿verdad?, de esto. Y pues básicamente, hermanos, eso es muy, muy triste, ¿no? Muy doloroso. Luego, hermanos, habíamos visto, ¿verdad?, ahí el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Los hermanos, hay un testimonio escrito de que los hermanos habían sufrido, habían batallado. Y bueno, existía ese peligro. Cuidado, asegúrate de que eres del Señor, de que eres de Cristo. Por una parte dice el versículo 33, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque los de los presos también os compadecisteis y el despojo de los vuestros bienes resufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y hermanos, ¿cuántas veces, verdad, por la Escritura, Santiago, Pedro, se nos ha hablado de la paciencia, un ingrediente esencial en medio de pruebas? Y hermanos, Dios quiere hacer crecer en medio de las dificultades la paciencia, la capacidad de soportar en medio del sufrimiento. Eso pudiera ser definido como paciencia, hermanos. Porque aún un poquito, hermanos, y el que ha de venir vendrá.
y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Últimas palabras, hermanos, de ánimo. Victorias pasadas, victorias antiguas, pero hoy tiene que continuar. O sea, hermanos, realmente cuántos cristianos no reflexionan y meditan, mira cuántas cosas no hacíamos antes, cómo servíamos, pero hoy ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Hermanos, creo que es Barclay el que comparte este pensamiento, hermanos. El peor enemigo del cristianismo en aquel entonces y hoy, ¿saben qué era? La comodidad. La comodidad. Parece ser que estos cristianos ya no estaban siendo perseguidos, por lo menos hasta ese momento. Ya no estaban batallando con esos vituperios. Mientras estaban en esos vituperios, su fe estaba creciendo. Pero se terminó. Empieza la comodidad y el cristiano ya no crece. Ya no crecen. Y eso puede pasar aún con nosotros. Hoy, dice el autor, hay que seguir. Hay que continuar. Tenemos que vivir por fe. Continuar por fe. Ese es el pasaje de Habacuc, hermanos. El pasaje de Habacuc. Habacuc habló, ¿verdad?, sobre vivir por fe a pesar de juicio de Dios, de castigo, cuando vendría Babilonia y llevaría cautivos al pueblo de Israel. Todavía hay que vivir por fe, por fe. Y bueno, el Señor vendrá. Y si viene, Él no se va a agradar, hermanos, de aquellos que retroceden. En otras palabras, no podemos retroceder. No podemos retroceder, hermanos. Pero nosotros, dice, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para vida, para preservación del alma. Y entramos, hermanos, a este tremendo capítulo, Hebreos capítulo 11, el cual ha sido conocido, hermanos, como el baúl, ¿verdad? El museo de los hombres de fe. El museo de los hombres de valor, de hombres de fe. Y bueno, hermanos, comenzamos, ¿verdad? Básicamente esta sección pudiéramos categorizarla como la superioridad del poder de Cristo. Terminamos, hermanos, la superioridad del sacerdocio de Cristo. Comenzamos la parte práctica de este libro. La superioridad del poder de Cristo. Capítulo 11, hermanos, nos habla del poder de la fe. El poder de la fe. Capítulo 2, hermanos, nos habla del poder de Cristo mismo. El poder de Cristo mismo. Y capítulo 3, hermanos, hermanos, capítulo 11, el poder de la fe en Cristo. Capítulo 12, hermanos, el poder de la esperanza que hay en Cristo. Y capítulo 13, el poder del amor de Cristo. El poder del amor de Cristo. Y bueno, voy a tratar de desarrollar estas ideas, ¿de acuerdo? Entonces, hermanos, capítulo 11 comienza señalándonos, hermanos, sí, una definición de fe. Básicamente, hermanos, el poder de la fe. Pero ¿saben qué es lo que me llama la atención, hermanos? Dice versículo 6, y creo que lo escribieron, pero sin fe, es imposible agradar a Dios. A veces, hermanos, cuando Cristo estaba hablando sobre si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras decir a esta montaña, muévete, etcétera, hermanos. Y gente ha pensado realmente en el poder de la fe. Mira qué tanto puede hacer la fe que hasta una montaña puede mover. Pero hermanos, las veces que Cristo redarguyó, corrigió y reprendió a los discípulos, no era por la cantidad de fe. ¿Saben por qué era? Porque simplemente no tenían fe. Cristo les dijo, hombres de poca fe. Cristo habló, hermanos, de no dudar nada. ¿Y qué dice Santiago, hermanos? 1:6. Pero pida con fe, no dudando que nada. Porque no se trata de tener fe, en mi capacidad de creer. De hecho, un hombre le dijo al Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Sino se trata, amados hermanos, de no dudar. Ahora, ¿qué pasa en un cristiano que ha batallado, que ha luchado, ha combatido en el pasado? Y hoy quizás ya está más tranquilo, más cómodo.
pudiera abandonar la fe, pudiera dejar de tener fe, pudiera ser un peligro. Después dice la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es seguridad, certeza, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Creo que ese versículo, hermanos, encierra todo lo que habla el capítulo. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve hecho fue de lo que no se, hecho de lo que no se veía. Eso es la creación llamada ex nihilo, creación de la nada. Creación de la nada. Y eso fue, hermanos. Cristo, Dios, hizo el universo con el poder de su palabra, de su boca. Dice versículo 4, por la fe Abel, empieza el primer testimonio. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hermanos, en otras palabras, la fe actúa. La fe obra, la fe trabaja, la fe es un asunto, es una fe viva, no es una fe, no es una fe muerta, no es una fe, hermanos, que no hace nada, no es fe de palabras, es una fe de hechos y que está dispuesta a crecer, que puede crecer. Eso es lo que aprendemos de este capítulo, hermanos. La fe de Abel fue más grande que la de su hermano Caín. ¿Por qué? Porque ofreció más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Hermanos, qué tremendo testimonio de fe. El día que tú te mueras, el día que yo me muera, hermanos, ¿va a seguir hablando tu fe? ¿Va a seguir hablando mi fe? Y si va a seguir hablando, hermanos, ¿de qué va a estar hablando? ¿Qué va a estar hablando nuestra fe? ¿Qué va a compartir? ¿Qué impacto, qué herencia, qué legado va a dejar a otras personas, hermanos? Piensen a ver. Como dijo un autor, disculpe que no recuerdo el nombre, pero realmente, hermanos, la muerte para un hombre no significa el fin. Es el inicio. Sí, el inicio, hermanos, para la eternidad. Pero realmente, hermanos, morir es el inicio de su influencia, impacto en esta vida terrenal. ¡Wow! ¡Qué manera de ver las cosas, hermanos! Eso se llama fe. Vivir por fe. Andar por fe. Y por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Abel, perdón, es un testimonio de eso. Mejor sacrificio. Versículo 5, por la fe no, fue traspuesto, fue arrebatado. No sabemos cómo, cuándo, de qué manera, hermanos, para no ver la muerte. No fue hallado, no lo encontraron, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Con Dios caminó Noé, dice el libro de Génesis. Es todo, hermanos. Eso habla de comunión. No tenía comunión con Dios. Sin tener tanta revelación de la Escritura, sin tener tantas ayudas, sin tener tanta tecnología ni comentarios bíblicos. Hermanos, un hombre en medio de una sociedad corrupta, perdida, pudo caminar con Dios. La fe, hermanos, genuina y verdadera, camina con Dios. Busca agradar a Dios. Y bueno, Dios le premió. No le permitió ver la muerte. Solo dos personajes, sabemos, hermanos, experimentaron esto. Elías y Enoc. Elías y Enoc. Dice luego el versículo 6, pero sin fe, antes de continuar, antes de seguir con esta lista, quiero que sepan algo, dice el autor. ¿Saben que sin fe es imposible agradar a Dios? Sin la fe no van a poder agradar a Dios. Y hermanos, ¿por qué Dios pide fe de nosotros? ¿Por qué? Porque es la única manera de agradarle. Y si lo piensas bien, hermano, todo lo que Dios ha dado al hombre para hacer, todo privilegio, toda responsabilidad, hermanos, requiere fe. Porque al tener fe, adora a Dios, reconoce a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios. Ya nos habló antes, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ya nos habló en 10:19, hermanos, mira, qué libre acceso nos ha dado el Señor. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. No nos dejemos de congregar. Estimulémonos al amor y las buenas obras. Pero hermanos, necesitamos hacerlo con fe. Manteniendo fe.
porque Dios es galardonador, premiador, recompensador de los que realmente le buscan. El problema, hermanos, con una sociedad cómoda es la falta de fe. La gente ya no quiere vivir por fe. ¿Qué es fe, hermanos? Confiando en Dios. A pesar de las necesidades, carencias, lo terrenal, lo material. Confiando en Dios. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. También fue justificado por fe. Hermanos, fue advertido de cosas que no se veían, Y es, hermanos, es básicamente la ironía de la fe. Estás confiando, creyendo, seguro de cosas que no estás viendo con tus propios ojos. Hermanos, la fe debe ser creciente. Noé duró muchos años construyendo esa arca y no perdió la fe. Por lo menos la Biblia no dice que perdió la fe. Mantuvo su seguridad, mantuvo su fe, porque terminó el arca, hermanos. Terminó. Fue fiel, hermanos, en lo que Dios le había encomendado. Asegúrate que tu fe está creciendo. Que tu fe hoy puede confiar en Dios, en tu cuenta, en tus necesidades, en tus materias, en tus clases, tus proyectos, tus tesis. Ustedes que están en casa, hermanos, con sus responsabilidades. Porque mañana vendrán retos más difíciles, con mayores dificultades. Y van a requerir lo mismo, fe. El poder confiar en Dios, hermanos. Fe. Versículo 8. El autor toma tiempo, hermanos, para hablar del padre de la fe, Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Wow, note esas palabras. Abraham, Dios le llamó y obedeció. La fe, hermanos, obedece, no cuestiona, no pone excusas, hace lo que tiene que hacer. Genuina fe. Obedeció. Y no sabía, hermanos, ni dónde, ni cuándo, ni los detalles. Vivió, hermanos, siendo rico, vivió como extranjero. Pudiendo construir una casa bien hecha y derecha, vivió en tiendas de campaña. Y lo mismo le enseñó a sus hijos. Y lo aprendieron, hermanos. A pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, estaban conscientes de lo que Dios le había prometido a su padre. Vivió como extranjero, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Algo sabía Abraham. Hay una mejor ciudad, una ciudad celestial, y Dios es el constructor. Qué tremendo, hermanos. Versículo 11. Por la fe la misma Sara. Hermanos, hasta hubo mujeres de fe. Amén. Mujeres de fe, siendo estéril. Hermanos, la esterilidad era atribuido, hermanos, a una maldición de Dios mismo. Y siendo una mujer cuya matriz no podía, hermanos, tener hijos, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz a un hermanos, fuera del tiempo de la edad. Por si fuera poco, añade la esterilidad, la edad. Sus días habían terminado. Su sistema, hermanos, ya no continuaba como el de una mujer joven. Pero Dios recibió gracia, misericordia, milagro de Dios, hermanos, para concebir un hijo. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Qué ironía, hermanos. Si se estaba riendo cuando le dijeron, Isaac le vas a poner. Y luego dice, ay, no, es que no me reí. Hermanos, aún así decidió creer. Creer, hermanos. Creer en lo imposible. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, está hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido, hermanos, lo prometido. Todos estos murieron y no recibieron, hermanos, lo que se les prometió, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando, hermanos, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, ese lenguaje habla de comunión, de cercanía con Dios, de ahí vamos, ahí la llevamos, sí con errores, sí con fallas, pero sabían que no pertenecían a este mundo. No se estaban, hermanos, engranando en cosas terrenales, materiales. Realmente ellos buscaron las cosas eternas. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Y bueno, hay una cuestión ahí, que ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla sobre lo prometido, verdad? Lo prometido. Muchos piensan, hermanos, que está hablando de la promesa del Mesías, ¿verdad? De la promesa de Cristo mismo, que ellos no recibieron el cumplimiento de esa promesa, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios, nota eso, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les preparaba una ciudad. Hermanos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Abraham, un mentiroso. Isaac, Jacob, un usurpador. Y Dios, hermano, no se avergonzó ni se avergüenza de llamarse Dios de estos hombres. ¿Por qué? Porque sabían, hermanos, a dónde iban, qué es lo que estaban buscando. Una patria, dice aquí, celestial. Una identidad celestial. Versículo 16, porque anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac. Hermanos, Abraham no sabía que estaba siendo probado. El comentario de Génesis ahí con Moisés nos dice que Dios lo estaba probando, pero en ese momento, hermanos, Abraham no sabía que Dios le probaba. Le dio lo imposible y ahora se lo estaba quitando. Dame tu único hijo, el que tiene la bendición. Ni siquiera era Ismael, era Isaac. Hermanos, qué tremenda prueba. Abraham, hermanos, mostró que su fe había crecido, que no era el mismo de antes, que había caminado con Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando fue probado, ofreció a su hijo. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantarnos aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué pensaba Abraham? Si lo mato, Dios me lo va a dar, Dios me lo va a regresar. Hermanos, jamás perdió la fe, no perdió la fe. Qué difícil, ¿no? Qué tremenda prueba para Abraham. Por la fe, hermanos, bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio un mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, hermano, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, ese es el ejemplo, hermanos, de alguien que no vive por las vanidades, de alguien que no vive, hermanos, por lo terrenal, por lo temporal, alguien que decide vivir, hermanos, por Dios. Moisés, aunque a pesar, ¿no?, de que a sus 40 años quiso hacer las cosas a su manera, asesinó, hermanos, a un hombre. Y vemos, hermanos, por la palabra de Dios, por la escritura,
que fue desterrado. Huyó, más bien dicho, ¿verdad? Huyó, hermanos. Y en el tiempo, hermanos, perfecto, Dios le volvió a traer. Versículo 27, hermanos. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, hermanos, la ramera. Una vez más, la fe de una mujer. No, Sara. Rahab. ¿Y cómo dice la Biblia, hermanos? ¿Qué descripción da de esa mujer? Era una prostituta, era una ramera, pero alcanzó gracia y misericordia por fe. ¿Se acuerdan cuál dice 11:2? Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué digo? ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría hablando de Gedeón, Barak, Sansón, David, Samuel y los profetas. Y después de darnos una lista de personajes, el autor dice, bueno, puedo continuar hablando sobre cada personaje. ¿Entienden el punto, hermanos? Estos hombres, aunque no eran perfectos, eran pecadores, alcanzaron buen testimonio por la fe. ¿Ustedes pueden alcanzar buen testimonio por la fe? ¿Tú puedes alcanzar buen testimonio por la fe? Mira lo que sucedió, mira lo que hicieron. Y nos da una lista más generalizada. Dice la Escritura, versículo 33. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Qué tremendo. El mundo no era digno de conocer a personas como estas. El mundo no fue digno de quitarles la vida, de asesinarlos, de lastimarlos, hermanos. Te cuenta que Isaías fue el profeta que fue aserrado en un tronco. Un leño se escondió ahí. El rey Manasés parece que le mandó asesinar, aserrar. El mundo no era digno. Wow. Asienta esto, pues. Estos hombres alcanzaron un buen testimonio. Un tremendo y extraordinario testimonio. Y el mundo no era digno de poder ver lo que Dios hizo a través de sus vidas. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de ti y de mí? Que hemos alcanzado mejores y mayores promesas, un nuevo pacto, un Cristo ministrando en un mejor santuario, con un sacrificio expiatorio completo, universal, para siempre. ¿Qué se espera de ti y de mí, hermanos? ¿Cuánta fe se espera de nosotros, hermanos, si ellos hicieron lo que hicieron, teniendo una revelación menos completa que la nuestra? Dice la palabra de Dios, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por cuevas, por cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Recuerda la palabra perfección, completados, hechos maduros. Y vaya, el pasaje no es del todo claro, hermanos, pero parece que una conclusión, hermanos, común ha sido que está hablando ahí del mismo Cristo. Aunque alcanzaron un buen testimonio, no recibieron el cumplimiento, hermanos, de la promesa del Mesías, del Señor. Otra posibilidad puede ser, hermanos,
que realmente pues no recibieron el cumplimiento del sacrificio específico de Cristo en la cruz. Y por lo tanto una salvación, hermanos, basada en el Señor Jesucristo. Siempre fue por fe. Los del Antiguo Testamento hacían un sacrificio por fe, por fe. Un día vendría un gran sacrificio. Hoy los del Nuevo Testamento, hermanos, los de la época de la iglesia, vemos ya el sacrificio cumplido, completo, pero sigue siendo por fe, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y ¡pum! Hermanos, comenzamos el capítulo 12, el poder de la esperanza, la fe puesta en el Señor Jesucristo. ¿Qué se espera, hermanos, de un creyente? Y aunque tiene en el pasado, hermanos, un tremendo ejemplo historial de hombres de fe, ¿qué se espera de nosotros, de ti y de mí? Hermanos, que seamos hombres de fe. Señoritas, que sean mujeres de fe. Que anden en fe, caminen en fe, demuestren fe. Que el día que ustedes mueran, dejen un legado de fe. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Les agradezco este tiempo y, bueno, espero que haya sido de bendición. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos a la próxima.